Un buen día con todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios, Uribe School. Te saluda tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní, profesor responsable del curso de Historia del Perú, acá en nuestra modesta casa de estudios de Uribe School. Y esta clase va dedicada con mucho cariño a los estudiantes del tercer año de secundaria, sección A, de nuestra modesta clase de estudios. Quiero empezar esta sesión de clases el día de hoy, viernes 27 de agosto, brindándole un saludo muy afectuoso, entrañable a mi señor padre, el señor Gerardo Uribe, que está conmigo en esta clase dedicada a los estudiantes del tercer año de secundaria, acá en nuestra modesta casa de estudios. Bien, vamos a empezar entonces, mis apreciados estudiantes. El día de hoy vamos a hablar acerca del gobierno de Manuel Pardo y Lavalle. Acá hacemos un alto para poder explicar que vamos a hablar del primer gobierno civil. Vamos a hablar del primer presidente civil en la historia del Perú, en la historia nacional. Desde el retiro del libertador Simón Bolívar, 1826, hasta 1872, el Perú se caracterizó por tener gobernantes netamente militares. Todos los gobernantes desde el retiro de Bolívar hasta 1872 fueron militares. Pero a partir de 1872 hasta 1876 nos gobernaría el primer presidente civil. Estamos hablando de Manuel Pardo y Lavalle. Este personaje fundador y líder del primer partido civil en la historia nacional, más conocido como el hombre vestido de negro, el hombre que usaba frac y sombrero de copa, ¿no? Elegante, terrateniente, hacendado, perteneciente a la aristocracia en nuestro país. ¿Qué pasó? Miren ustedes, todos sabemos que antes de asumir el gobierno, Manuel Pardo y Lavalle presenció, miren ustedes, el asesinato que tuvo como consecuencia la rebelión de los 4 coroneles Gutiérrez. Nosotros en clase anterior hemos hablado, Mateo, acerca del gobierno de José Balta. Y ahí hemos visto en la parte final que en la ascendencia a los civiles, los militares, muy celosos de que los civiles ingresen al poder, terminan capturando al presidente Balta y finalmente asesinándolos. Y esa marcada actitud se caracterizó por la rebelión de los hermanos Gutiérrez, Tomás, Marcelino, Marceliano y Silvestre Gutiérrez. El pueblo tomó la justicia con sus propias manos. Y así terminaron los Gutiérrez. Mira, Mateito, los Gutiérrez terminaron de esta manera, colgados en las torres de la Catedral de Lima. Miren ustedes, en la Plaza Mayor, hoy Plaza Mayor de la Cultura Iberoamericana, ahí fueron colgados los 3 coroneles Gutiérrez. Solo uno se salvó, Marcelino. Miren ustedes la multitud en aquel entonces que presenció luego de haber linchado a estos golpistas y luego de haber asesinado al presidente José Balta. Estamos hablando después de la rebelión de los Gutiérrez, cansada la población del escándalo que hicieron los militares, apuestan por un gobierno civil. Y ese gobierno civil fue nada menos y nada más el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle. No te olvides, los militares golpistas pensaban que iban a ser desplazados en forma definitiva por los civiles. Y así terminaron estos golpistas. Bien, el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle, 1872-1876. Este personaje perteneciente a la aristocracia limeña, hijo nacido en cuna de oro,
terrateniente, hacendado, gamonal, dueño de minas, dueño de bancos y sobre todo con un marcado apellido, Pardo y Lavalle. Mire ese apellido compuesto en la historia nacional. Este personaje nació en la ciudad de Lima, nuestra ciudad capital, en 1834 y fue alcalde también en nuestra ciudad en 1869. Fundó el denominado Partido Civil en 1871 y según el doctor Jorge Basadre Grothman, se convierte en el primer presidente de la historia nacional. Primer presidente civil. Pregunta de admisión. Este personaje fue el principal dirigente, Manuel Pardo y Lavalle, perteneciente a la derecha, ex consignatario de guano, representante de la clase empresarial, estaba dispuesto a controlar el Estado. Este personaje le puso fin al primer militarismo. Pero ¿quién fue Manuel Pardo y Lavalle, mi apreciado Mateo Cayagua, Diego Obregón, Renzo Reyes, Valeria Merino? Manuel Pardo y Lavalle perteneció a una de las familias más aristócratas en nuestro Perú. Su padre fue nada más y nada más menos el literato Felipe Pardo y Aliaga. Sí, señor. También, según los datos de la historia, Manuel Pardo y Lavalle tuvo como hijo nada más y nada menos a José Pardo y Barrera, quien también se convertiría en presidente del Perú, miren ustedes, en la historia nacional, en 2 oportunidades. Según el doctor Jorge Basadre Grothman, miren ustedes, el hijo de este personaje, Manuel Pardo y Lavalle, José Pardo y Barrera, se convertiría en presidente del Perú desde 1904 hasta 1908. Y luego, otra vez presidente desde 1914 hasta 1919, mis apreciados estudiantes. El Partido Civil, fundado por este personaje en 1871, la postura, positivamente, él sostenía que para alcanzar el progreso en el país, la ciencia debía ordenar nuestra vida en la sociedad. ¿Cuál fue la representación de este personaje? Este personaje representaba a los empresarios del Perú, a los comerciantes y a los terratenientes. En otras palabras, estamos hablando de una burguesía total en nuestro Perú. Ahí está. Miren ustedes, los hombres de frac y levita, los hombres de traje negro, elegantes, personajes pertenecientes a la aristocracia limeña. Manuel Pardo y Lavalle, te dije hace un instante, fundó lo que sería una de las más trascendentales creaciones de la historia republicana en nuestro país, lo que vendría a ser en adelante el Partido Civil. Miren ustedes. ¿Cuál fue el programa que tuvo este personaje para poder, vamos a llamar así, planificar el gobierno en el Perú? Primero, fortalecer las instituciones civiles, racionalizar el Estado. ¿En qué sentido? ¿Qué quiero decir cuando digo racionalizar el Estado? Miren ustedes, antes del gobierno de este personaje, Manuel Pardo y Lavalle, los presidentes gobernantes que estuvieron a la cabeza en el Perú despilfarraron muchas inversiones a través de obras públicas. ¿Y eso qué cosa va a acarrear? Endeudamiento, un déficit completo en la economía del Perú. Acuérdense ustedes que no se puede gastar más de lo que uno recibe. Nuestros egresos tienen que ser menos que nuestros ingresos. Los egresos no pueden ser más que los ingresos, porque estaríamos hablando de un déficit. Y Manuel Pardo y Lavalle, muy conscientemente, miren ustedes, racionalizó las inversiones del Estado. Otro gran aspecto de este personaje en su gobierno fue educar a las masas populares.
Sí, señor, apostó por la educación. Acuérdate que este personaje creó dos principales universidades en el Perú. Hoy, la prestigiosa Universidad Nacional de Ingeniería fue creada por este personaje. Antiguamente recibía el nombre de Escuela de Ingenieros. Hoy, la Universidad Nacional de Ingeniería. También creó este personaje, nada más y nada menos, la Universidad Nacional Agraria. Sí, señor, la primera escuela, ¿no?, de ingeniería agraria en nuestro país. Otro aspecto importante fue descentralizar la administración pública en el gobierno de este personaje. Miren ustedes, con una activa y millonaria campaña electoral, este personaje va a lucir la banda presidencial. Ojo, en la historia nacional se sabe, según el doctor Jorge Basadre, este personaje se convierte en presidente del Perú, pero nunca vivió en Palacio de Gobierno. Este personaje vivió en su propio domicilio, lo que de repente quiso hacer el presidente hoy en día, ¿no? Pero este personaje sí lo concretó durante los 4 años en el gobierno. Fue el primer presidente, te dije, civil que ha tenido nuestro Perú. Con una política de reajuste económico, estableció una gran descentralización fiscal. Ahí está, primer presidente civil en la historia nacional, 1872-1876. Sí, señor, funda el Partido Civil, se convierte en el primer presidente civil que tuvo toda nuestra historia nacional. El Estado empieza a racionalizar debido al endeudamiento que había tenido en gobiernos anteriores, como fue el caso del presidente José Balta. Acuérdense ustedes que Balta ferrocarrilizó, modernizó nuestra ciudad capital y todo el Perú. ¿Pero en base a qué? En base a inversiones. Y como te dije hace un instante, no se puede gastar más de lo que uno percibe, porque si no estaríamos hablando de déficit. ¿Qué dijo el presidente Pardo? Olvidemos la palabra déficit y pensemos en tener siempre un restante. Estamos hablando de un superávit. Se crearon nuevos impuestos, miren ustedes, para tener mayor recaudación. Por otro lado, se optó por la explotación del salitre, sobre todo en las tierras del sur del Perú. Otro gran aspecto controvertido en el gobierno de este personaje fue la firma de un tratado de alianza con Bolivia. Miren ustedes, firma el tratado de alianza defensivo con los bolivianos. Miren ustedes, ¿qué trajo como consecuencia esto? Bolivia, acuérdense ustedes, Bolivia había arrendado tierras salitreras a Chile. Y Chile, miren ustedes, Chile empezó a tener una política armamentista con la ayuda nada más y nada menos de los ingleses. Acuérdate que Inglaterra le toca la puerta a Chile en venganza de lo que el Perú había hecho en el gobierno de José Balta. Yo te dije que Ramón Castilla firma el primer contrato económico de la República llamado GIPS con los ingleses. Luego José Balta, cuando ingresa al poder, se olvida de ese contrato económico con los ingleses y abraza capital francés. Los ingleses en represalia, los ingleses en venganza a lo que hizo el presidente Balta, le tocan la puerta a Chile y le dicen: yo te ayudo, pero acaba con el Perú, quítale sus tierras. Y Chile empieza a tener una política armamentista. Chile empieza a tener otra filosofía en el pensar. Bolivia se da cuenta que Chile se estaba preparando para algo, una guerra. Y como le había arrendado sus tierras salitreras, Bolivia se preocupó y dijo: voy a buscar un tonto. Y ese tonto fue nada más y nada menos el Perú. Y Bolivia se aprovecha. ¿De qué se aprovecha? Del gobierno de Pardo. Este era
presidente civil, no era militar. Si hubiese sido militar, no hubiese aceptado la firma de ese tratado de alianza defensiva. ¿Qué decía este tratado, Lucía? Vamos a firmar un tratado de alianza. Si algo te pasa a ti, Lucía, yo te defiendo. Y si algo me pasa a mí, Lucía, tú me defiendes. Eso es lo que hizo el Perú con Bolivia. O más claro, eso es lo que hizo Bolivia con el Perú. Y en 1873 engatusaron al presidente Manuel Pardo y se firma el Tratado de Alianza Defensiva. Ese Tratado de Alianza Defensiva firmado durante el gobierno de Pardo en 1873 va a ser una de las causas para que Chile en 1879 nos declare la guerra, la infausta Guerra del Pacífico. Entre otros aspectos, durante el gobierno de Pardo se realiza el primer censo nacional, con una población aproximadamente de 6 millones de habitantes. ¿Cuántos habitantes somos hoy en día, Mateito? Pasamos los 33 millones de habitantes. Gracias a la planificación familiar. Acuérdense ustedes, cuando un país tiene aumento en su demografía, hay más necesidad. Y toda necesidad genera pobreza. Entonces, razonablemente, miren ustedes, estamos con 33 millones de habitantes, pero en este tiempo estamos hablando de 6 millones de habitantes. Entre otros aspectos, el gobierno de Pardo, mis apreciados estudiantes, promulgó leyes orgánicas a través de las municipalidades y reglamentos generales para la instrucción pública. Acuérdense que este personaje apostó por la educación, dio la gratuidad de la enseñanza en el nivel primaria. Ahí está el Tratado Alianza Defensivo con los bolivianos. Acuérdense que fue un lapsus, un error que tuvo el gobierno y luego nos trajo consecuencias como la Guerra del Pacífico. ¿Cuál fue el objetivo de la firma de este Tratado de Alianza Defensivo? Proteger las tierras salitreras, miren ustedes, que tenía Bolivia ubicadas al sur. Acuérdense ustedes, antes de la Guerra del Pacífico, Lucía, el Perú limitaba al sur con Bolivia. No teníamos frontera con Chile. Después de la Guerra del Pacífico, recién vamos a limitar al sur hasta el día de hoy con Chile. Ahí está la firma de este Tratado de Alianza Defensivo, firmado el 6 de febrero de 1873, entre los plenipotenciarios José de la Riva Agüero, miren ustedes, y por Bolivia, Juan de la Cruz Benavente. Entre otros aspectos del presidente Manuel Pardo y Lavalle, te dije, crea la primera escuela de ingenieros, hoy la UNI. ¿Y saben ustedes qué cosa es lo que hace Manuel Pardo? Llama a uno de los, vamos a llamar así, ilustres personajes de la historia y lo nombra rector de esta casa de estudio de ingenieros. ¿Y saben cómo se llamó el primer rector de la UNI? Primera Escuela de Ingenieros, Eduardo de Havitzsch. Por esa razón, mis apreciados estudiantes, frente a la prestigiosa casa o escuela de ingenieros, hoy la UNI, la avenida enfrente se llama Eduardo de Havitzsch, en honor al primer rector de esta casa superior de estudios. Otro aspecto importante también de este personaje, crea la Escuela de Agricultura. Años más tarde estaríamos hablando nada más y nada menos de la prestigiosa Universidad Nacional Agraria de La Molina. Otro aspecto importante también de este personaje, crea la Escuela de Arte, ¿no? Crea la Escuela de Arte en el Perú, el cual pues va a caracterizar a todos aquellos que tienen bondadosas cualidades en el arte, ¿no? En el arte plástico, en el arte de la pintura, etc. Y ahí está la portada principal de la primera escuela de ingenieros. Hoy, la Universidad Nacional de Ingeniería. Mi respeto a esta prestigiosa casa,
hay que ser muy capaz, muy decidido. Hay que conocerse uno mismo para atreverse a postular y estudiar a esta prestigiosa casa de estudios. Y tus hermanos mayores, tus compañeros de nuestra modesta casa de estudios, Uribes School, han formado parte y están formando parte de esta prestigiosa Casa Superior de Estudios llamada la UNI. Mi saludo para Luis Injante Castro, ya egresado de esta prestigiosa Casa de Estudios, la UNI, alumno de nuestra modesta Casa de Estudios. Un saludo para Eric Alegría. Miren ustedes, también estudiante, así como tú, vistió la casaquilla de Uribes School y hoy está ya en los últimos siglos de esta prestigiosa casa de estudios, ¿no? Llamada Universidad Nacional de Ingeniería. Y a todos los estudiantes que pues han egresado y que también llevan estudio de ingeniería en diferentes instituciones, tanto públicas y privadas. Señores, Manuel Pardo y Lavalle apostó por la educación. La educación fue uno de los pilares del gobierno de Manuel Pardo. Dijo, un pueblo sin educación nunca alcanzará el desarrollo, el nivel, el cambio de estatus social que cada persona debe anhelar. La palabra educación, mis apreciados estudiantes, es una palabra pequeña, pero con un gran significado. La educación o educación es sinónimo de transformación. La educación transforma al hombre, su forma de pensar, su forma de ser, su forma de vestirse, su forma de sentar, hasta su forma de caminar. Eso es sinónimo a lo que es educación. Viene del latín educare, que significa transformación. Y eso es lo que buscó el presidente Manuel Pardo. No solamente él, sino también la historia nos dice que su hijo, el presidente José Pardo, pues también apostó por la educación. Miren ustedes. Reglamentó la educación pública, señores. Acuérdense ustedes que la Constitución Política del Perú, la ley de leyes, faculta como derecho fundamental la educación en el Perú, y el Estado es el responsable de brindar educación hoy en día en los niveles de inicial, primaria, secundaria y también superior. César Uribe es producto de una universidad pública, miren ustedes, regendada por el Estado. Y así como muchos de los profesionales de las distintas casas de estudio a nivel nacional. Otro aspecto importante, el gobierno de Pardo defendió la gratuidad de la enseñanza, sí señor, y esto a nivel de escuelas públicas. ¿Ah? Pardo obligó que la instrucción pública en el nivel primaria sea completamente obligatoria y que se llegue a las masas populares. Las escuelas serían entregadas a la administración de las municipalidades. Finalmente, Pardo, ya por concluir su gobierno, convocaría elecciones en 1876. Y adivinen qué. Regresa nada más y nada menos de Europa este personaje. ¿De quién estamos hablando? De Mariano Ignacio Prado. ¿Se acuerdan de él? Prado vino desde Arequipa con su ejército, derrocó al presidente Antonio Pesce, le declaró la guerra a España, agarró el tratado más humillante de la historia de Vivanco Pareja, lo destrozó, formó la Cuádruple Alianza y le declaró la guerra a España. Y bajo su representación como presidente dictador, nos enfrentamos en el famoso combate de Aptao y en el famoso combate del 2 de mayo de 1866. Y ganamos a España. Luego, este personaje se convierte en un héroe aplaudido. Fue el hombre más aplaudido. Fue el hombre más, vamos a llamar así, querido en la historia. Pero lamentablemente, cuando se quedó en el poder, después que le ganamos a España, empezó a gobernar para sus bolsillos. Empezó a gobernar para sus intereses.
y pasaría de ser el más aplaudido al más odiado, al más pifiado. Y ahí aparece José Balta en el norte, aparece Pedro de Escaseco por el sur y aparece Ramón Castilla para sacarlo del poder. Y como este se vio perdido ya, ¿qué hizo? Cogió su maletín, llenó de dinero y se escapó del Perú. ¿Dónde se fue? A la clandestinidad, a gastarse los billetes del Perú en Europa. Y como se le gastó los billetes en Europa del Perú, regresó en 1876, Lucía. Y regresó expresando lo siguiente: el Perú se olvida, el Perú perdona, los peruanos olvidan rápido. Regresó y frescamente postuló a las elecciones en 1876 y ganó las elecciones. O sea que después del gobierno de Manuel Pardo, ganaría las elecciones Mariano Ignacio Prado, el papá del coronel Leoncio Prado, el héroe de Huamachuco. ¿Y saben lo que pasó? Otra vez escapó en plena guerra del Pacífico. Ingresó al poder en 1876 y en 1879 los chilenos declaran la guerra. Y este personaje, como presidente, le dijo a todo el Perú: señores, no podemos pelear con Chile. Mira nuestras armas y mira las armas de Chile. Mira nuestros barcos y mira los barcos de Chile. Mira nuestros uniformes y mira los uniformes de Chile. No podemos pelear así. ¿Qué les parece si nos ponemos una mano en el pecho y la otra en el bolsillo? Y todo el mundo, tipo la Teletón, empezó a donar una colecta nacional para comprar armas, para comprar buques de guerra, para enfrentarnos a Chile. ¿Y saben lo que dijo? Después de reunir el dinero: yo mismo voy a ir a comprar a Europa. Ustedes me esperan acá. Mateito, me esperas acá, no te muevas. Lucía, me esperas acá, no te muevas. Señores, se llevó todo el dinero del Perú para comprar armas y barcos y nunca regresó. Hasta ahorita lo estamos esperando. Por segunda vez, este señor le hizo eso al Perú. ¿Sí, señor? Miren ustedes, ya no regresó más, pero sí envió a sus hijos de Europa, a los Prado y Ugarteche. Y los Prado y Ugarteche llegaron al Perú y se convierten en presidente del Perú también, señores. ¿Qué habrá pasado en los gobiernos de los hijos de este personaje? Ya lo sabremos en los próximos capítulos de la historia nuestra, de la historia nacional. Finalmente, Manuel Pardo concluye su periodo constitucional y le entrega la banda presidencial al presidente Mariano Ignacio Prado. Este personaje, Manuel Pardo y Lavalle, se quedaría como senador en el Congreso de la República. Y 2 años más tarde, 1878, un 16 de noviembre del 78, sería asesinado en la plazoleta del Congreso de la República por un sargento que lo cuidaba, llamado Melchor Montoya. ¿Y por qué lo asesinó este sargento? Según el doctor Jorge Basadre, el mejor historiador del Perú, es que los militares celosos de que los civiles continúen en el poder, acaban con el presidente. Se dice por ahí también que este promulgó leyes en contra de los militares. Por eso que los militares en respuesta actuaron asesinando al presidente Manuel Pardo y Lavalle. Se dice también que sus enemigos, como Nicolás de Piérola, fueron los autores intelectuales del asesinato del presidente Manuel Pardo y Lavalle, primer presidente civil en la historia nuestra, en la historia nacional. Bien, mis apreciados estudiantes, con esta parte estamos finalizando nuestra sesión de clases. Gracias a todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios. Fue tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní, profesor responsable del curso de Historia del Perú. Gracias. La segunda hora tenemos práctica calificada. Buenos días. Gracias, Mateito. Gracias, Lucía. Gracias, Diego. Un buen día y un bonito fin de semana. Bendiciones.